de varios en proceso. Enrico Norten y su equipo de TEN Arquitectos han participado en proyectos de diversas escalas y tipología: casas unifamiliares, edificios residenciales, culturales e institucionales, así como de diseño de paisaje y planos urbanos. Vamos con esta presentación antes de que suba nuestro arquitecto. Ahora sí, bienvenido nuestro arquitecto Enrique Norten. Por favor, un aplauso. Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Me apena interrumpir la comida. Sé que todos estábamos muy contentos platicando con nuestros compañeros de mesa. Les agradezco la atención que puedan prestarme en estos siguientes minutos. Y muchísimas gracias a CIAC por invitarme. Me da mucho gusto, hace tiempo que no los acompañaba en este evento. Y bueno, pues me emociona estar acá de regreso. Y también los quiero felicitar por el tema, ¿no? El tema de esta serie de pláticas o de estas charlas, que creo que es un tema absolutamente fundamental e importante, ¿no? El tema de la resiliencia. Y un poco alrededor de este tema he tratado de armar esta pequeña charla. Sinceramente es un tema que ha sido de mi absoluto interés, sobre todo pues por todo lo que hemos estado viviendo y hemos estado viendo, así que me cayó como anillo al dedo la propuesta que me habían hecho. Es un tema que yo estaba preparando y he tratado de alguna manera de poder redondearlo para poder presentar con ustedes algunas ideas y por supuesto seguir platicando con todos si así lo desean. Y con eso, si me permiten, yo creo que entramos directamente. Perdón. Creo que todavía está conectado. ¿Sí? Perdón. No, pero tampoco. Ya verán. Bueno, aquí sí está, pero... Perdón. Es que es tan grande la pantalla. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, evidentemente, empezaba con esto. Voy a irme para atrás. Esta primera imagen, perdón. Ahora sí ya me... A ver. Bueno. El problema de la resiliencia, ¿verdad? Es un problema que estamos viviendo, que evidentemente es un problema urbano, es un tema importantísimo para todos los que estamos viviendo en ciudades y tiene que ver precisamente porque cada vez somos más. En esta siguiente gráfica, muestra de alguna manera el crecimiento de la población en el mundo. Y a mí lo que me ha impresionado mucho como cuando empecé a ver esto es que durante mucho tiempo hubo un crecimiento muy pausado de la población, pero en los últimos años, precisamente en los últimos 100 o 200 años, cambió de una manera impresionante y se ha convertido en un crecimiento geométrico,
donde estamos creciendo a una velocidad, y eso se refiere a la población en el mundo, que nunca nos hubiéramos imaginado. Y eso precisamente tiene que ver también con el crecimiento importantísimo en las ciudades. Vivimos en un mundo que es un mundo diferente, muy diferente al mundo que vieron nuestros padres y que vieron nuestros abuelos. Y de ser un mundo de regiones, un mundo de países, se ha convertido en un mundo que ahora llamamos un mundo de ciudades, o que a mí me gusta llamar un mundo de ciudades interconectadas, ¿no? Es un mundo donde las fronteras de los países, desde mi punto de vista, no importan, y lo que importa es precisamente los grandes centros urbanos que de alguna manera están definiendo el mundo. Esto ha provocado, además, con las nuevas tecnologías, que vivamos en un mundo donde siempre hemos creído, o por lo menos estábamos convencidos hasta hace muy poco, que lo que mandaba las relaciones de este mundo era precisamente el libre intercambio de todo, el libre intercambio de bienes, de recursos, de información, de conocimientos, de ideas sobre todo. Y de manera muy importante también, hasta hace muy poco, de personas. Ahora justamente en la mesa comentaba con un colega mío, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo, ¿no?, y estas condiciones, digamos, de antimovimientos de personas, estos nuevos populismos, estos nuevos nacionalismos que de alguna manera cuestionan este mundo abierto y este mundo de libres relaciones en el que por lo menos mi generación hemos vehementemente creído durante tantos años. Para mí, una de las mayores condiciones del mundo ha sido precisamente esta idea de movilidad. Un mundo constantemente en cambio constante, un mundo que nunca es igual, y un mundo que tiene una importantísima capacidad de transportarse, ¿no?, de moverse, donde la gente pertenecemos a todos lados. Podemos ser muy mexicanos, pero al mismo tiempo pertenecemos a todos los lugares del mundo, y sobre todo a esta gran ciudad, a esta gran interconectividad de ciudades. Esta es otra gráfica que a mí me gusta mucho, que representa el movimiento que en este momento, justamente ahorita, es lo que está pasando en los cielos. Son las cantidades de aviones que se están moviendo entre los distintos aeropuertos. Entonces, esto habla un poco de esta enorme conectividad, independientemente, ¿no?, de lo que nuestros líderes de distintos tipos nos puedan hacer creer. Este otro mapa, de alguna manera, nos muestra las distintas rutas por las que se mueve la gente, rutas aéreas, rutas marinas, distintas redes de carreteras, que de alguna manera convierten, si nosotros quitáramos este mapamundi que nosotros llamamos, se convertiría en una maraña de líneas que de alguna manera establecen el verdadero mapa, digamos, del mundo que nosotros vivimos. Y esto evidentemente ha creado una cuestión que se ha vuelto enormemente conflictiva, digamos, sobre todo en los últimos años, y que se discute a todos los niveles, pero que es fundamental para la vida del mundo, para la vida de nuestro mundo, que es la cuestión de las migraciones. Las migraciones es uno de los cuestionamientos que a mí me preocupan mucho y que de alguna forma están cambiando de manera muy importante no solo nuestras formas de vida, pero también nuestros lugares y nuestras arquitecturas. En este momento, este es otro diagrama que a mí me gusta mucho. En este momento, mientras nosotros estamos aquí comiendo, hay 7 millones de personas que están migrando en el mundo, que se están moviendo de un lugar a otro en el mundo. Hemos visto todo, estas imágenes son imágenes más que conocidas que vemos en los distintos medios por medio de los cuales nos informamos, y que algunas evidentemente tienen que ver con nuestro propio país, algunas las vemos más lejanas, algunas no, pero la realidad es que el mundo está cambiando porque nos movemos y porque estamos formando otros tipos de comunidades y porque estamos formando otros tipos al final, de ciudades. En este momento, 300 millones de personas, o sea, en el mundo hay 1.500 millones de personas,
pero 300 millones de esas personas no viven en su país o en su lugar de origen. O sea, el mundo es un mundo muy diferente. Y esto de alguna manera alimenta el siguiente tema, que es el tema probablemente de mayor interés para el tema en general que nos atañe, que es el tema de la urbanización. Porque la gente que se está moviendo, en su gran mayoría, está moviendo y llegando a ciudades y está formando estas aglomeraciones urbanas al cual todos nosotros de alguna manera pertenecemos. Por primera vez en estos últimos años, o sea, el año pasado, por primera vez, más del 50% de la población del mundo vivimos en ciudades. O sea, el 55% es lo que dicen algunas estadísticas, somos ya seres urbanos. Y se espera que para el año 2050 sea el 72% de las personas vamos a vivir en ciudades. En Latinoamérica ya es más del 70% que vive en ciudades. Hablamos del 50% porque evidentemente todavía existe Asia y África, que en su gran mayoría, que en una proporción muy importante contribuyen a la población no urbana. Pero las estadísticas dicen que dentro de 20, 30 años va a ser el 75 y el 78 y el 80% que vamos a vivir en ciudades. Eso evidentemente nos lleva a pensar en la importancia que el tema de las ciudades tiene para el futuro de la humanidad y para el futuro del mundo. Y otro de mis compañeros de Ahora en la Comida, con toda razón, decía que el problema de la resiliencia y el problema de la sustentabilidad es un problema de las ciudades, no es un problema necesariamente de los objetos de la arquitectura, que a muchos de nosotros a veces nos atañen o nos relacionan, sino es el compromiso que todos nosotros debemos de alguna manera tener con estos grandes centros urbanos que son las ciudades del mundo. Este es evidentemente un mapa que muestra el mundo de noche y que muestra las concentraciones de las ciudades, que es otro tema muy importante, porque al final del día las ciudades tampoco es que estén repartidas de manera uniforme por el mundo. O sea, de alguna forma existen importantísimas concentraciones y son en estos sitios donde de alguna manera debemos de, por muchas razones, muy pronto voy a entrar al tema específico de la resiliencia, de alguna manera tiene que llevar nuestra atención y nuestro compromiso. Las ciudades evidentemente son digamos, entes o organismos maravillosos. O sea, es algo que nunca hubiéramos podido soñar, o que nuestros antepasados nunca hubieran podido soñar, y nos han dado condiciones únicas y fabulosas, ¿no? También hablábamos, y se habla constantemente, somos unos enormes privilegiados de vivir en la Ciudad de México o de vivir en la ciudad de Nueva York, que nos da las mayores oportunidades y las mayores condiciones probablemente de calidad de vida para una enorme cantidad de seres humanos. Pero desafortunadamente las ciudades también es esto, ¿no? También se han salido totalmente de control y han provocado condiciones que al mismo tiempo nos dan las situaciones absolutamente contrarias a las que yo me refería hace un momento. A esta condición de suma de migraciones más urbanización, se suma otro tema que tampoco podemos ignorar, que es el tema del cambio climático. Otra vez lo mismo, ¿no? Muchos de nuestros líderes de alguna manera cuestionan las condiciones o las causas de estos cambios que está sufriendo nuestro planeta. Esta es una caricatura que a mí me gusta mucho, ¿verdad? De nuestro vecino del norte, que ha establecido esta guerra casi en contra de todos los organismos y todos los acuerdos internacionales para poder de alguna manera combatir las condiciones tan apremiantes que está pasando el mundo y que están provocando desgracias. O sea, la suma de estas tres condiciones, las migraciones, la urbanización, la aglomeración de ciudades y el cambio climático, nos está llevando y estamos viendo situaciones que son cada vez más apremiantes
y que ponen en una condición cada vez más frágil a los habitantes de estas ciudades. Esta es una fotografía que seguramente todos recordamos. Estamos prácticamente celebrando un año del terrible terremoto que azotó la Ciudad de México, y todo esto, ¿no? Todos estos, digamos, manifestaciones naturales, de alguna manera tiene que ver con esta aglomeración de condiciones. Evidentemente estamos sufriendo de manera terrible en las ciudades, en las grandes aglomeraciones de ciudades, y por supuesto de alguna manera tiene que ver con los cambios naturales que está sufriendo el mundo. Esta es una imagen de hace apenas 2 semanas en Indonesia, un terrible huracán, porque evidentemente no son solamente terremotos, son huracanes, son fuegos, son sequías, son inundaciones, son tsunamis, huracanes, lo que ustedes quieran. Y esta es una imagen de la semana pasada en Florida. O sea que en todos lados donde hay aglomeraciones urbanas y donde hay condiciones de concentración, estamos viendo y estamos de alguna manera sufriendo estas consecuencias de los desastres naturales. Este es un mapa que de alguna manera marca, ¿verdad?, los principales desastres naturales que han sucedido en los últimos 6 o 7 años, y evidentemente mucho se relaciona con las concentraciones urbanas que yo mostraba en alguna gráfica anterior. Y esto es algo que a mí también me parece muy interesante, y es la cantidad de daño, por llamarlo de alguna manera, que han venido provocando los desastres naturales. Y es lo mismo otra vez y tiene que ver con el crecimiento de la población, por supuesto. Si en un principio era bastante constante y se mantenía en un ritmo bastante bajo, ha habido un cambio, ya es una condición de esta gráfica que se convierte en vertical en los últimos años, y que cada vez más, prácticamente no hay una sola semana que pase y que no veamos en los noticiarios, en la televisión, o como cada uno prefiere informarse, de un tremendo desastre que esté pasando en el mundo. Ahora, esto que me parece también muy interesante es los distintos porcentajes provocados por los distintos, es una clasificación de desastres naturales. Y lo que es muy interesante para mí es que casi la mitad de los daños provocados en el mundo es por el agua, por cuestiones hidráulicas o hidráulicas, o como queremos llamarlo. Al final, el agente que mayor daño está provocando en el mundo, y también por otro lado, de manera muy paradójica, nuestra gran preocupación por la escasez de este mismo elemento es el agua, ¿no? Ahora que estamos a punto de sufrir este cierre de nuestras llaves en la Ciudad de México, y por otro lado vemos que el mundo entero está sufriendo precisamente por una condición contraria, ¿no? Que es el agua al final del día la que está provocando las grandes desgracias. Cabe decir que cada año mueren 90 millones de personas por desastres naturales. En 2017 fueron desplazados también por desastres naturales, bueno, en general 30.5 millones de personas, de los cuales 11 millones de personas, 11.7 millones de personas, fueron desplazados por conflictos y por violencia. Pero 18 millones de personas fueron desplazados por desastres naturales. O sea, es mucho más la gente que está teniendo que dejar sus lugares por condiciones naturales al final del día que por condiciones políticas, persecuciones religiosas o cualquier tipo de desentendimiento tribal. Al final del día es la propia naturaleza la que de alguna manera está creando estas condiciones que nos hacen tener que dejar nuestros lugares y que provocan estas movilidades en el mundo. Evidentemente es un tema gigante y es un tema que nosotros los arquitectos de alguna forma debemos de atender, y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Un mundo que nos exige reflexionar,
donde vamos a seguir viendo este tipo de desastres naturales, donde cada vez van a ser más frecuentes y donde cada vez van a ser más dañinos, y de los cuales no podemos escondernos. He escogido una serie de proyectos en los que nosotros hemos tenido la suerte de participar y que precisamente tiene que ver con este tema, ¿no? Y voy a permitirme mostrarle algunas oportunidades que hemos nosotros tenido y donde hemos nosotros podido de alguna manera colaborar, ¿verdad?, con nuestro granito de arena, y un poco esa manera de motivación y de reflexión, sobre todo para todos mis colegas que están acá, de la enorme necesidad y la enorme demanda que los talentos de ustedes, la inteligencia de ustedes, las experiencias de ustedes son requeridas, ¿verdad?, para poder de alguna manera enfrentarnos a lo que el mundo nos va a seguir de alguna manera poniendo enfrente de cada uno de nosotros. Bueno, hace ya muchos años, la primera oportunidad que tuvimos fue después de haber nosotros ganado un concurso para participar en la reconstrucción de Nueva Orleans. La ciudad de Nueva Orleans, todo el mundo recordará el famoso huracán Katrina, que de alguna manera causó un daño muy importante en Nueva Orleans. Eso tuvo que ver, sobre todo el daño, tuvo que ver con el desbordamiento del río Mississippi y las inundaciones tremendas que provocó en un lugar de pantanos y que acabó destruyendo grandes áreas. Desafortunadamente, como mucha gente lo ha dicho, grandes áreas que de alguna manera el hombre pensó que podía reconquistar de la naturaleza y que seguramente no debíamos haberlo hecho. Pero eso nos hace pensar mucho también de nuestra propia ciudad. Y en esa ocasión el tema era precisamente recuperar el río Mississippi, darle la vuelta a la ciudad y crear una nueva ciudad resiliente, una nueva serie de condiciones resilientes que permitieran a la ciudad de Nueva Orleans, por un lado, aprovechar la belleza natural que sin duda y las oportunidades que sin duda les daba el río Mississippi, pero al mismo tiempo poderse reinventar de cierta manera que les permitiera de alguna manera defenderse o por lo menos establecer una resistencia más segura a las próximas circunstancias que sin duda volverán a venir. Nunca sabemos cuándo van a venir. Siempre nosotros cuando hablamos del evento de los 10 años, el evento de los 50 años, el evento de los 100 años, pero lo que nunca sabemos es el evento de los 100 años nos toque el año próximo o el mes próximo, o es lo que nunca sabemos, ¿no? Y es para lo que de alguna manera nos exige nuestra propia preparación, nuestras propias condiciones, de volvernos a enfocar en este tipo de reflexiones para poder estar listos, sobre todo para cuando estos grandes eventos vuelvan a llegar a nuestras propias circunstancias. Muy poco después me invitaron a participar en un proyecto en el que, de esos proyectos que de alguna manera poco a poco siguen caminando y que tardan mucho tiempo para la ciudad de Villahermosa. Eso ya es en nuestro propio país. Como ustedes saben, o muchos de ustedes podrán saber, la ciudad de Villahermosa tiene una condición muy única y muy específica, donde le sucede lo contrario de muchas ciudades, es que tienen un tremendo exceso de agua. Es una ciudad de varias lagunas y varios ríos que de alguna manera delimitan y definen la propia ciudad de Villahermosa, y que indudablemente en época de lluvias, una vez al año, tienen un fenómeno que los tabasqueños ya conocen y a mí me hace mucha gracia, de alguna manera llaman que se van al agua. Es que ya viene la tormenta y nos vamos al agua, ¿no? Y de alguna manera la ciudad se inunda en distintas proporciones. Esto fue ya hace como aproximadamente 10 años que hubo ahora se me olvida cuál huracán fue, que causó una muy importante inundación, uno de estos grandes eventos, y por lo mismo nos invitaron a nosotros a trabajar con ellos en un plan que de alguna manera pudiera atender, ¿verdad?, posibles nuevas condiciones que pudieran suceder en la ciudad de Villahermosa. La ciudad de Villahermosa está definida por dos ríos, el río Pánuco y otro río de menor capacidad en el otro extremo, y es lo que de alguna manera define
la ciudad, y está conectada básicamente, aunque ya por una red mucho mayor, por su calle principal que se llama el Paseo de las Ilusiones. A nosotros nos invitaban de alguna manera a estudiar esta zona central y ver cómo podíamos de alguna manera rediseñar esta zona central para poder ayudar a los próximos eventos de inundación, sobre todo, que rebasaran de alguna manera las tolerancias que muy bien tienen medidas la gente que vive en Villahermosa. En esa ocasión nosotros propusimos la recuperación de muchos predios de distintas dimensiones que de alguna manera eran vecinos específicamente al Paseo de las Ilusiones, y de alguna manera convertir esos distintos predios durante los 360 días del año en espacios de esparcimiento, espacios de cultura, espacios de deporte, ¿no? O sea, en pocas palabras, espacios verdes, una cadena, nosotros lo llamamos un collar de distintos espacios de confort, ¿verdad?, para la propia ciudad, pero con la capacidad de que se convirtieran durante los momentos de inundación en vasos de absorción, y que de alguna manera se redireccionaran ciertas calles y ciertas condiciones para llevar ahí la gran mayoría del agua y de alguna manera poder volver a llevar el agua al subsuelo e impedir que inundara gran parte de la ciudad. Desafortunadamente fue muy poco lo que llegó a hacerse de este plan. Vinieron cambios políticos, como ya muchos de nosotros conocemos, se perdió el interés y al final del día solamente acabamos construyendo una parte que era el inicio de este plan y que sucedió justamente en la conjunción de dos de sus importantes lagunas y que de alguna manera celebraba, ¿no?, de alguna forma y establecía un ejemplo para el futuro desarrollo de las construcciones en la ciudad de Villahermosa. Y al final este es una especie de galería, lo llaman museo elevado, y precisamente en pocas palabras lo que tenía que ver es establecer una nueva cota de construcción donde se podían construir o donde se deberían de construir ciertos edificios públicos y que permitieran el flujo, ¿verdad?, de las aguas cuando estas condiciones sucedieran. Al mismo tiempo establecía una puerta, ¿no?, un símbolo importante en la propia ciudad tabasqueña, y se convertía en un lugar de reuniones, nuevo espacio público, nuevo espacio de entretenimiento y nuevo espacio de cultura para la propia ciudad de Villahermosa. Hace también algunos años fuimos invitados para hacer un plan maestro para la zona sur de acá de la Ciudad de México, que todos conocemos, que es la zona de Xochimilco, y que sigue siendo vigente y que es uno de los lugares que estoy convencido que debemos atender por muchísimas razones, ¿no? Uno, porque se ha convertido en un centro geográfico muy importante para el sur y para el sureste de la Ciudad de México, porque requiere de una atención urgente, pero también porque cumple con ciertas condiciones tanto históricas como presentes, ¿verdad?, que tienen que ver con la resiliencia de nuestra propia ciudad. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen la historia de nuestra ciudad. Todos sabemos que nuestra ciudad fue un gran lago, fue una gran laguna. Xochimilco fue uno de los pueblos del sur, lo que se llamaron los pueblos del sur, los pueblos que se asentaron en las laderas del lago. Eventualmente la ciudad empezó a comunicarse entre el centro, que fue la Gran Tenochtitlán, y los pueblos del sur, creando estas grandes cascadas, y poco a poco nos encargamos de ir secando o de ir ocupando esta gran laguna que fue el fundamento de nuestra ciudad. Este es un diagrama de la Ciudad de México, digamos, hasta el siglo XVIII, todavía a la mitad de la colonia, donde se ve en blanco lo que ocupaba la mancha urbana, y todo lo demás era esta serie de lagos y lagunas que formaban el Valle del Anáhuac o el Valle de México.
Esta es la superposición de la ciudad actual, ¿no? En rojo podemos ver la ciudad actual, el perímetro en blanco es la definición de lo que es el Distrito Federal y lo que fue el centro de aquella gran ciudad. Y esto lo voy a pasar muy rápido, que es una pequeña animación que a mí siempre me ha impresionado, que es la comparación entre lo que fueron los lagos de la Ciudad de México. Este sería un diagrama de 1520 y el crecimiento de la ciudad. 1800, esto ya era 1900, ya nos quedaba menos de la mitad del agua. En 1930 ya quedaban unas poquititas lagunas. En 1950, yo nací en los 50, ya quedaba muy poquito y la ciudad seguía creciendo, pero en 1980 prácticamente ya no quedaba nada. Y en el 2011, que fue cuando hicimos este último ejercicio, pues evidentemente ya nos habíamos totalmente acabado los lagos de la Ciudad de México y lo único que quedaba de aquella gran ciudad es lo que conocemos como la zona turística de Xochimilco y unos pedacitos de Tláhuac. Evidentemente esta gran ciudad de alguna manera acabó con ese paisaje natural y con esa orografía, con esa topografía que de alguna forma nos hubiera hecho vivir en un lugar muy distinto al que vivimos ahora. Bueno, en esa ocasión, hace casi una década, bueno, no tanto, hace 6 o 7 años, estuvimos trabajando en un proyecto para recuperar la zona de Xochimilco. Era un proyecto muy complejo. Una parte sí era una parte urbana y arquitectónica, pero también era un proyecto económico y financiero que pretendía de alguna manera darle valor a las chinampas, a esas maravillas arqueológicas y culturales, para que no las sigamos perdiendo y no sigamos perdiendo el valor de toda la zona a la especulación inmobiliaria. Vale la pena decir que hace más de 30 años la zona de Xochimilco fue nombrada parte del patrimonio cultural de la humanidad, no natural, cultural, y fue nombrado patrimonio cultural debido precisamente a las chinampas, ¿no? Que fue una especie de descubrimiento de nuestros antepasados que sustituyeron las tierras volcánicas que no eran cultivables con unas islas artificiales que les permitían cultivar y de alguna manera provocar su suministro de alimentos. Lo que es muy importante y cabe decir es que en los últimos 30 años, de las 2.200 hectáreas que fueron designadas Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 50%, o sea, ya la mitad de ese patrimonio de la humanidad y patrimonio evidentemente de los mexicanos se ha perdido. Ya no es nuestro, ya ha sido totalmente invadido y se ha perdido. O sea, ya nos queda 1.300 hectáreas de las 2.200 que fueron designadas Patrimonio de la Humanidad. Aquí volvemos un poquito a lo que hablábamos de las chinampas, y estos son todavía fotografías de lugares, evidentemente lugares a los que no podemos entrar, que no puede entrar el turismo,